Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está el licenciado Rodríguez Prats con nosotros para comentar los temas de la agenda, los temas del día. ¿Qué ha preparado, licenciado? Bienvenido, buenas tardes. Pues mira, yo quisiera dedicar mi intervención al análisis de lo acontecido en Nuevo León, porque se desprenden muchas lecciones. En primer lugar, Hugo, se confirma que tenemos un mal Estado de Derecho, tanto en su concepción teórica como en la aplicación de la ley. Tenemos dos estructuras jurídicas, la estructura federal y la estructura estatal, imbricadas vía el juicio de amparo. Como no hubo la confianza en los tribunales estatales, esto fue desde la Constitución del 17, entonces se quiso proteger mediante el Poder Judicial Federal. ¿Cómo logras que un asunto estatal se transfiera a lo federal? Vía el amparo, amparo directo, amparo indirecto. Y en este caso no está claro, por ejemplo, el problema de las competencias. Puede brincar un juez de distrito de cualquier parte de la República. Después están los tribunales colegiados. El caso es que hemos hecho una maraña. A mí me gusta mucho la expresión que hizo un abogado de la UNAM, que dice que el Estado de Derecho mexicano es un juego de serpientes y escaleras. Subes y bajas. Ya gané yo, y al siguiente, no, ya gané yo, y se va, y estamos en la incertidumbre plena, y tenemos que hacer una gran reforma, empezando por la cultura de la legalidad, porque estamos mal desde la forma en que se enseña el derecho. Esta es una primera lección, porque vimos decisión del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, de la Suprema Corte, de jueces de distrito, en fin, mucho, digamos, burocracia, mucha lentitud, y no se observa el artículo 17 que dice que la justicia debe ser pronta y expedita, que quiere decir que debe ser en el menor tiempo posible. Entonces, ahí queda de manifiesto lo que hemos venido sosteniendo. Tenemos un mal Estado de Derecho. Pero tuvimos un buen destello de vida parlamentaria. El Parlamento es la institución más difícil de constituir en una democracia, porque tiene que ser representativo en cuanto que ahí esté el mosaico de la nación, estén todos los sectores, pero a su vez con la capacidad para legislar y para hacer control del poder. Lo que vimos fue control del poder, o sea, un contrapeso. El hombre con poder es peligroso. La función más importante de la Asamblea Parlamentaria es detener los abusos del poder, y eso fue lo que hizo el Congreso de Nuevo León. Yo me siento orgulloso de que allí estuvieron diputados del PAN y del PRI, resistieron la presión, no se agacharon ante la amenaza y frenaron lo que era una actitud totalmente ilegal. Hay una diputada, Lorenza de la Garza, que me agradó mucho sus intervenciones, señalando los intentos de corromperla, de comprarle su voto, y ella lo dice, y dice quién lo hizo y en qué fecha. Me parece que esa es la función del Congreso, darle transparencia a la vida pública. Y si tú ves en la historia de los congresos locales, viene siendo un destello, porque los congresos locales prácticamente han estado borrados en nuestra transición democrática. Una tercera lección, la falta de respeto. O sea, todos los teóricos hablan de que el entendimiento entre los poderes debe ser un entendimiento de coordinación, no de subordinación ni de supraordinación, sino de coordinación. Y para esto se requiere colaboración, respeto, planteamiento sereno. Y vimos en el señor gobernador un desplante brutal desde hace varios meses que está agrediendo. Por eso me sorprende que digan, no me aprobaron. ¿Cómo te van a aprobar si tú los ninguneas, los insultas, los amenazas, los calificas? Creo que ese lenguaje nos está hundiendo. Y si es ya de por sí difícil el entendimiento entre poderes, pues con este tipo de lenguaje de insultos, de agresiones, pues se dificulta aún más.
Entonces ahí está señalándose una falla en nuestra vida parlamentaria. Aquí también aflora la estrategia de mi buen amigo, una gente a quien yo aprecio, admiro, le estoy agradecido, Dante Delgado. Yo fui director de Imecafé cuando él era gobernador de Veracruz y me apoyó mucho. Yo tuve serios conflictos con todo el sindicato porque prácticamente liquidé el instituto. Esa es otra historia. Pero Dante Delgado estratégicamente dijo, bueno, yo no gano nada yendo en alianza. No voy a aumentar los votos. Y si yo me preservo como una posición independiente y logro un buen candidato, con un 7-8% que yo obtenga de votos y un grupo parlamentario, me puedo convertir en el fiel de la balanza. Esto es lo que le llaman los teóricos de la política partidos pivote. O sea, que hacen un poco la política del chantaje. Por ejemplo, los independentistas en Cataluña, que hace unos meses eran prófugos, pues ahora resulta que con sus votos le permitieron a Pedro Sánchez integrar gobierno a cambio de la amnistía y del perdón, que está, por cierto, siendo condenado por la mayor población española. La opinión está en contra, es adversa a que se les perdone, porque se está haciendo una excepción al Estado de Derecho, se está incurriendo en la impunidad. También el PSOE pues dice, vamos a una cuestión de gobernabilidad. Pero yo creo que esa era la apuesta de Dante. Entonces dijo Dante, ¿cómo logro una buena posición con un candidato que tenga cierto nombre, cierta presencia? Le falló Enrique Alfaro, que no quiso. La madurez de Luis Donaldo Colosio, que dice, no es mi momento, yo voy sobre la presidencia municipal de Monterrey. Marcelo Ebrard, que al final de cuentas se agacha y se queda en Morena, y entonces no tiene más que este hombre. Y aquí viene otra lección, la importancia de las trending topics, o sea, de las tendencias en las redes, porque esa es el atractivo, eso es lo que tiene Samuel García, la habilidad de su esposa, que es una influencer, para manejar redes y hacerle una imagen y procurar posicionarlo con cierto nombre. Y él empezó a presumir que ya era segunda fuerza, cosa que nunca se reflejó en las encuestas. Otro asunto es que ahora sí podemos decir que la lucha va a ser entre dos. O sea, definitivamente falló la estrategia del licenciado López Obrador, del presidente López Obrador, porque él sí deseaba, inclusive hoy en la mañana, hizo una muy burda defensa de Samuel García, condenando a los partidos de oposición, pues porque él quería, porque Samuel García podía jalar votos de la juventud y de las clases medias, que era en detrimento de la votación que pudiera favorecer a Xóchitl Gálvez. Entonces fracasó esta estrategia. Y aquí queda pues una pregunta. ¿Qué va a suceder en Nuevo León en los próximos 4 años? Si no hay una madurez de la clase política, si no hay una reflexión serena de Samuel García, pues Nuevo León, que es un estado que está en la vanguardia del desarrollo nacional, que puede ser muy atractivo la inversión extranjera en este tiempo de relocalización de empresas, pues se va a perder. Entonces yo sí creo que es una lección también de que lo primero que tenemos que hacer es cumplir responsablemente lo que se nos ha entregado al frente de una institución. El periodo de gobierno. El periodo de gobierno, como él lo había dicho y había condenado a Javier Rodríguez. Y pues yo creo que ahora el Movimiento Ciudadano tiene un gran problema. Yo creí hoy en la mañana que Jorge Álvarez Maínez, que es un muchacho muy preparado, yo lo conozco, que creo que iba a ser el candidato. Creí que iba a ser el candidato, se le mencionaba, pero ya vi notas un poco antes del programa en donde parece que se detuvo la posible postulación. Entonces, no sé qué va a hacer Movimiento Ciudadano, pero ya veo que se rezagó en esta contienda, por lo que reafirmo que la lucha será entre dos mujeres y que me parece que esto también es sano y bueno para la transición hacia la democracia, para que midamos y reflexionemos nuestro voto. Ese sería mi comentario, mi querido Hugo, de lo que se puede desprender de lo acontecido en Nuevo León. Bueno, pues aquí hay algunas cosas que me llaman la atención también. De entrada, yo creo que la pregunta es,
Y entonces, ¿quién va a quedar? Porque ya la Corte hoy decía que es el que elija el Congreso. ¿Esa es la voz que va a predominar? No, parece ser que hubo una conferencia de prensa y hubo madurez de parte de Luis Enrique Orozco, creo, y que ya declinó, ya dijo en ánimo de que haya gobernabilidad. Curiosamente está él, está Arturo Salinas como presidente del Tribunal de Justicia y está Mauro Guerra, que es el coordinador del grupo parlamentario del PAN y que es ahorita el presidente de la mesa directiva. Están los tres, o sea, representantes de los tres prácticamente órganos del poder, diciendo que ya va a entrar en el ejercicio Samuel García y que en ánimo de la gobernabilidad él desiste, porque sí podía haberse creado ahí una pugna de nuevo, porque yo creo que así como el Congreso aprueba la licencia, tiene que aprobar también el retorno de el Ejecutivo en virtud de que retira su licencia. Eso también requiere aprobación. Con todo y que no sea renunciable el cargo, requiere la aprobación. Mira, porque estaba la otra vertiente, como decían, no es que no pueda renunciar, con que regrese bastaba. No. Mira, desafortunadamente en México no hemos entendido lo que es la división de poderes, la teoría de la división de poderes, los procesos, los mecanismos, los equilibrios, las líneas de comunicación, las facultades que tiene el Congreso, desde la interpelación, desde citar al funcionario, crear comisiones de investigación, interrogar al Ejecutivo, precisamente son instituciones que llevan a la función de control. No hemos asimilado, ni a nivel nacional ni a nivel estatal. Prevalece el aquí mando yo. Ahorita que hablábamos de esta importancia de hacer cumplir los plazos para los que una persona es electa para X puesto, ¿qué tendremos que hacer? Entonces, llevarlo a la ley de nuevo, porque ciertamente es un derecho votar y ser votado. ¿Pero qué? ¿Ponerle un candado ahí a que termines ya es tiempo o es innecesario? ¿Cómo lo ve? No podrías... mira, queremos cambiar las cosas todo a través de leyes. No por tener más leyes tenemos un mejor Estado de Derecho. Por lo regular, los países que tienen mayor acercamiento entre lo que dicen las leyes y lo que sucede en la realidad, o sea, las conductas y las actitudes de los gobernantes, deriva más de la cultura política, de la cultura de la legalidad. Ahí está la falla central del país para fortalecer nuestra estabilidad, nuestra gobernanza, nuestra gobernabilidad, que son términos diferentes. ¿Seguimos esperando a que maduren nuestros políticos? Pues mira, yo creo que maduren nuestros políticos y que el ciudadano también participe, se involucre, que es la forma de mejorar la democracia. Mira, ahí tienes por qué las leyes nos salen mal. Por ejemplo, el caso de empalmar en una sola fecha las elecciones. Sonaba muy bien, pero resulta que la ciudadanía está votando en línea, lo cual me parece absurdo. Debe analizar en cada cargo quién es el más idóneo. A lo mejor le conviene al que va ganando, pero al rato esto da vueltas, ¿no? Pero además tienes que analizar, o sea, correcto, para presidente, ¿quién es mejor de estos dos o de estos tres? Para gobernador, para diputado federal. Pero si vemos la elección del 2018, y además el mismo presidente López Obrador, en ese entonces candidato, decía, den el voto en línea. Sí. Eso me parece... El 6 de 6 aquel, ¿no? El 6 de 6, exactamente. O, por ejemplo, el caso de la paridad de género, cómo ha degenerado totalmente. Entonces, cuidado con hacer leyes, porque si no tenemos claros sus fines, pueden tener efectos contrarios. Hay leyes que hasta se les titula leyes odiosas, porque también se hacen con dedicatoria. Por ejemplo, el caso de Rocío Nale en Veracruz, que no tenía el requisito. Entonces, se hizo una reforma con dedicatoria. La ley Nale por eso se le puso, ¿no? La ley Nale. O así se le conoció. O sea, se hacen leyes para legislar para el caso, y eso es una pésima técnica legislativa. Bueno, y yo nada más me quedo con otro pensamiento a propósito de lo que usted dice. Hablaba de las trending topics, ¿no? Pues sí, ciertamente quizás van más dirigidas a jóvenes, que son los que más navegan ahí. No digo que las personas ya con un criterio más formado las revisen y las profundicen, pero ciertamente hay todo un nicho, ¿no?, de juventudes ahí. Pero pues también yo al menos así lo veo, una lección, diría usted, que estemos politizados
no necesariamente quiere decir que ya tengamos madurez política. Totalmente de acuerdo. Ahora, aquí viene otro problema, porque viene un gran desafío con todo lo que es la inteligencia artificial. O sea, la intervención de las nuevas tecnologías, la comunicación rápida, efectiva. Bueno, si Estados Unidos, y yo sí creo que lo hizo Donald Trump, la penetración en su elección del 2016, que se habló de la intervención de los rusos, que hubo manipulación en las redes, no pudo vencer este problema, lo detectó después, y yo sí estoy convencido. El director del FBI dijo, hubo intervención extranjera en la elección interna de Estados Unidos. Estados Unidos con su tecnología. O sea, es un gran reto, porque también si te metes a legislar, vas a frenar la libertad de pensamiento, la libertad de información, la libertad de expresión, porque no es de pensamiento, esa la tenemos natural, sino de expresión. O sea, te metes a regular eso, es tremendamente peligroso. Muchos países están cayendo en la autorregulación. O sea, que los mismos organismos diseñen mecanismos más de autoridad moral, más de códigos de ética, que pudieran operar para lograr que la democracia no se deteriore, porque yo creo que una de las consecuencias que estamos viendo es este deterioro de las democracias en virtud de estas nuevas formas de comunicación. Licenciado Rodríguez Prats, interesante como siempre. La próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo. Platicando. La próxima semana yo creo que habrá noticias candentes. Bueno, nos vamos a esperar con ansias. Vámonos a la pausa, continuamos enseguida. El reporte de Valentina Lasraqui.